Buenas tardes, Luis Enrique Gutiérrez Casas, profesor del área de Economía del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bueno, la pregunta que me están haciendo es qué son los aranceles en principio y luego cómo pueden afectar esto de acuerdo a lo que específicamente está ocurriendo en Norteamérica, sea Canadá, Estados Unidos, México. El arancel es fundamentalmente un impuesto, para no confundirlos, es decir, al valor, en este caso en términos de precios, de los bienes que se exportan o que se importan, un gobierno tiene la facultad de aplicar un impuesto. Normalmente los impuestos que se ven dentro de este tipo de bienes que están con aranceles son los bienes de importación. Es decir, por ejemplo, si Estados Unidos está importando automóviles o está importando aguacate o estará importando algún bien electrodoméstico de México, entonces lo que hace el gobierno de Estados Unidos es aplicar un impuesto. En este caso el que se ha mencionado es el 25%, que es muy alto, por cierto, al precio al que lo compra, en este caso el importador en Estados Unidos. Si una empresa importa un automóvil a Estados Unidos, y por poner ejemplo, está en $10,000, ¿sí? Termina vendiéndolo es decir, con un impuesto del 25% adicional, terminará vendiéndolo en $12,500. Es decir, es un impuesto que finalmente se traslada al consumidor final. Ninguna empresa normalmente absorbe ese tipo de impuestos porque además reduce su beneficio. Entonces es un impuesto como tal. ¿Cómo estará afectando en este caso tanto a México como a Estados Unidos? Bueno, tiene mucho que ver con qué sectores son los más preponderantes en términos de exportación, por ejemplo, en México. Y cuando se anuncia que hay un impuesto del 25% a todos los bienes que México exporta y por lo tanto Estados Unidos importa de México, pues sí podemos ver que de los que más pueden estar afectados y más pueden afectar a la economía mexicana son los de la industria automotriz, los de la industria de electrodomésticos, ¿sí? Y ciertos productos digitales. Básicamente, dentro del ramo del sector agropecuario, pues estarán productos como los aguacates, como el aguacate, por ejemplo. Es decir, esto se les aplicará impuestos. ¿Qué pasa con ello? Que su precio en Estados Unidos sube, se eleva. Y por lo menos se eleva en un 25%. ¿Y qué ocurre ahí? Que entonces la demanda en Estados Unidos se supone que se reduce un poco, dependiendo del tipo de bien que se trate, y entonces en México vendemos menos a Estados Unidos, y si vendemos menos, producimos menos, y si producimos menos, empleamos menos factores, en este caso, por ejemplo, trabajadores. Entonces, sí puede haber una situación en la que ciertos sectores, no todos, muestren una pérdida de empleo, una reducción de su producción. Sin embargo, en el caso que nos está ocupando y que nos está llamando la atención y nos pone alerta, que es específicamente el de que Estados Unidos quiere imponer un arancel, en este caso, más que un propósito económico en estos momentos tiende a ser un instrumento de negociación que otra cosa. Se está utilizando como tal. Estados Unidos, yo creo que el gobierno de Estados Unidos sabe perfectamente que los aranceles le van a afectar. ¿Por qué? ¿Por qué a Estados Unidos? Porque van a terminar elevando los precios de varios bienes, ¿sí? Y quien va a estar afectado es el consumidor final en Estados Unidos. Eso es lo que más probablemente ocurra. Es muy difícil sustituir rápidamente bienes que se exportan de México a Estados Unidos, que el consumidor o el productor que introduce a Estados Unidos insumos y que le salen más caros, es difícil que lo sustituya rápidamente, entonces se van a trasladar a los precios finales. Entonces, digo que es un instrumento de negociación porque más que otra cosa es como una amenaza latente, ¿no? Ahora te voy a imponer aranceles, lo retraso un mes, ahora sí lo hago, pero no todos los bienes van a estar con un impuesto del 25%, y como ocurrió el día de hoy, otra vez se pospuso la aplicación de un arancel. De hecho, el arancel otra vez se reduce a lo que estaba antes, en el caso de la industria automotriz. O sea, ya está avisado, no se va a aplicar el arancel para los autos que se importan de México a Estados Unidos, porque se sabe perfectamente que es inflacionario. ¿Sí? Es decir,
el gobierno de Estados Unidos sí está jugando mucho a esto de los aranceles, pero más con propósitos de negociación de otros, en otros sectores, más en términos tal vez de geopolítica, más en términos de dominar un poco más la gestión en la economía no solo de Estados Unidos, sino de toda Norteamérica o Latinoamérica. ¿Cómo va a afectar a la frontera? Bueno, lo afectaría en principio porque nosotros estamos dependiendo mucho de la industria automotriz. Entonces, la industria maquiladora tiene un importantísimo sector de la industria que está relacionado en términos de insumos con la industria automotriz. Entonces, si en Estados Unidos se consumen menos automóviles, ¿sí? Va a requerir importar menos insumos, vamos bien, por parte de la economía mexicana. Y cuando se trata ya de bienes finales, es decir, automóviles completos, pues también estarían exportándose menos automóviles de México a Estados Unidos. Entonces, la frontera sí es latente que puede tener una afectación mayor con respecto al resto del país. Ahora, eh, ¿realmente eso va a ocurrir? Lo que estamos viendo es que todavía no está muy claro. Está la amenaza, se estarán aplicando cierto tipo de aranceles, se estará utilizando como un instrumento de negociación, en donde está latente el que ahora sí te aplico, ahora no, si no haces esto te aplico un arancel, ahora no. Sin embargo, yo sí pienso que a final de cuentas la aplicación de los aranceles va a ser menor de la esperada, en menos sectores de los esperados, y con ello lo que va a ocurrir que las consecuencias en la economía mexicana, que sí pueden ser negativas para estos sectores o algunos sectores, no van a ser de las dimensiones de las que se espera. Y eso lo dice un indicador esencial, el tipo de cambio. El tipo de cambio, que si se espera que la economía mexicana tenga un desempeño negativo o que entre en una recesión o que sea finalmente afectada de manera significativa por los aranceles, entonces sí se vería que capitales salen del país. Pero en estos momentos, y eso afecta el tipo de cambio. En estos momentos incluso el tipo de cambio otra vez está apreciándose. ¿Qué significa eso? Que también los inversionistas, quienes ven a la economía mexicana, también están observando que esto de los aranceles no va a tener el impacto, ni va a ser aplicado como se está diciendo, ni va a tener el impacto negativo en las dimensiones que se proyectaba, se esperaba o se especulaba. Por, lo, por ello, yo digo, hay que tener una posición más cauta, más mesurada. Este año no va a ser un año bueno para la economía mexicana, pero ya de sumo no lo era antes de los aranceles, y ahora con cierta aplicación va a tener afectación, pero no va a ser esa afectación profunda que se anunciaba, ni desastrosa. Vamos bien, hay que ser mesurados también en eso.